¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de Género y Deporte. Estamos en la recta de fin de año de nuestra programación y continuamos con las actividades demarcadas por la conmemoración del 25N. El programa estará enfocado al cine y a los proyectos audiovisuales y sobre cómo es que el séptimo arte y estos proyectos permiten un acercamiento al mundo y a la realidad de distintas mujeres en América Latina. El programa anterior tuvimos a una invitada que nos habló sobre su asociación y los proyectos que ésta tiene a partir de crear comunidad y lazos que se entretejen con otras mujeres que resisten a la violencia de género. En esta ocasión no tendremos invitadas que nos acompañen, sin embargo, hoy seré la voz de muchas compañeras de distintos lugares de América Latina que comparten sus vivencias y sus realidades a partir de sus proyectos audiovisuales y la represión política y de Estado a las que están sujetas por la violencia de género. Así que el día de hoy voy a presentar un pequeño trabajo, una pequeña colaboración que se realizó con otras compañeras de distintas partes de América Latina, en donde veremos algunas realidades políticas, sociales y culturales a las que están sujetas y lo que les permite a ellas poder darle cara a la violencia de género y algo sobre todo de lo que no se habla y de lo que tiene intención este programa es de que nos demos cuenta que no solo las mujeres que están haciendo cine son visibles, hay muchas mujeres que no lo son, que no pueden ser visibles debido a la violencia que experimentan y a la violencia y a la represión que existe en sus países debido al gobierno y debido a toda la violencia sistémica y de género que existe. Por lo cual voy a presentarles un pequeño trabajo que elaboraron. Y bueno, quiero empezar esta presentación con este pequeño fragmento que escribieron acerca de las nuevas ropas que se tejen con los hilos del racismo, el clasismo, la homofobia, la misoginia, el autoritarismo, el militarismo y la represión. ¿A qué hace alusión esta frase? Bueno, esta frase hace alusión a estos espacios a los que las mujeres están sujetos en los distintos países de América Latina, en donde el racismo, el clasismo, la homofobia, la misoginia, el autoritarismo, el militarismo y la represión han hecho que pues los países tengan crisis de migración en América Latina y que distintas mujeres y personas salgan de sus países de origen para buscar una mejor forma de vida. Entonces, vamos a comenzar. Mujeres no visibles en el cine y otras expresiones de resistencia. ¿Hay 25N para todas? Bueno, vamos a comenzar esta presentación con la pregunta de qué es lo que está pasando con las situaciones políticas y sociales de América Latina. Bueno, las problemáticas en América Latina devienen de que los estados, naciones de AL viven crisis políticas, sociales y gubernamentales que se sostienen mayoritariamente de la violencia sistémica que está ocasionada por los siguientes puntos. El primero, por el Estado-Nación y toda la conformación de este Estado-Nación, ya que muchos países de América Latina tienen gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Sin embargo, aunque en esta dicotomía se pensaría que en los gobiernos de izquierda no se presentan problemáticas sociales de represión, tenemos ejemplos de países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Costa Rica, en los que los espacios de gobiernos de izquierda están ganando poder y autoritarismo dentro de la población de mujeres, niños y personas disidentes. Y bueno, esto está llevando a que evidentemente las problemáticas se vean o sean más visibles en cuestión de violencia y de resistencia ante estas formas de gobierno, ¿no? Tenemos el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado, que son puntos principales que ejercen violencia de forma no solo física, sino también social y cultural. Tenemos la crisis migratoria de la que hablaba hace un momento y la militarización y uso de las Fuerzas Armadas en la población. En un ejemplo, podremos poner un ejemplo claro que sería El Salvador, en el que el gobierno de El Salvador está usando la militarización y el uso de las Fuerzas Armadas en su población para acallar o para evitar que la gente se manifieste en contra de las políticas públicas que su presidente ha hecho visibles en contra pues de la población.
tenemos los gobiernos de derecha, de los cuales también ya hablé hace un momento, la economía y el desarrollo, la falta de trabajo, el no poder generar dinero ha hecho que evidentemente esto se lleve a las crisis migratorias y la gente salga de los países para buscar mejores condiciones de vida y sobre todo para poder sobrevivir. Y bueno, sin dejar de lado, evidentemente, y a lo que nos trae este espacio, pues a los feminicidios y a la violencia de género, que son problemáticas en América Latina muy latentes, que distan mucho de todas las problemáticas que existen en Occidente o en Europa, y que también pues están generando o están creando controversias dentro de los gobiernos de América Latina. Y bueno, ¿qué pasa con las mujeres que son defensoras de derechos humanos, que son activistas, que son talleristas, que son mujeres que están creando y están haciendo cosas para visibilizar toda la violencia de Estado y represión a las que están sujetas? Bueno, la mayoría de estas mujeres han sido amenazadas. Al menos 125 mujeres en El Salvador denunciaron ante la Red de Derechos Humanos de El Salvador haber sido amenazadas por hombres y por el Estado. Esto debido a que hacen visible su derecho hacia decisiones de su cuerpo, en este caso el aborto, sobre la manifestación en contra de todas las políticas públicas de los estados y su orientación sexual. Al menos el 81.7% de mujeres del Salvador se identifica dentro de la orientación sexual de lesbianas o bisexuales, y esto ha permitido que se abra más la brecha de discriminación en contra de ellas y que se les resten participación en espacios públicos. Y esto, al querer manifestar estas inconformidades, pues ha llevado a que las mujeres sean amenazadas y sean encarceladas de manera injusta por manifestarse, por defender sus derechos. En lo que cuestiona a las presas políticas, pues también hay una violación a los derechos humanos en cárceles. Hay violaciones, hay maltratos deshumanizadores que van desde negarles la comida, negarles servicios básicos como el uso del baño o como el uso de la higiene. Entonces, esto también ha llevado a que muchas mujeres alcen la voz y estén en desacuerdo también justamente con que los hombres que también están dentro de las cárceles o dentro de los espacios penitenciarios sufran estos actos deshumanizadores. Muchos de ellos pues son esposos, son hijos, son hermanos, son tíos, son primos, son amigos que han sido encarcelados de forma injusta debido también a las políticas públicas. Me gustaría, antes de seguir continuando, es que pensemos que esta realidad la está viviendo El Salvador. Estoy hablando específicamente de El Salvador. Con las políticas públicas del presidente actual y su erradicación hacia las pandillas y hacia la violencia que ejercían las pandillas, ha habido una cacería de personas que debido a su aspecto físico, porque tienen tatuajes o porque tienen rapada la cabeza, porque no tienen cabello, etcétera, han sido sometidos, enjuiciados y apartados de sus familias sin ser parte de ninguna organización criminal o ninguna pandilla criminal, y han sido encarcelados de forma injusta, por lo cual las mujeres también se han visto en la necesidad de tener que luchar por los derechos y por alzar la voz acerca de las injusticias que se está viviendo en estos espacios. Y bueno, por otro lado, y de algo de lo que tampoco se habla mucho, es acerca de las mujeres indígenas. Creo que debido a la centralización de la información, a la centralización de la academia, a la centralización de todo el bagaje de cultura que se tiene dentro pues de los países, regularmente se olvida esta otra parte que también existe, a las mujeres que están resistiendo dentro de las comunidades y poblaciones específicamente indígenas, sobre todo en Ecuador y en Bolivia. Lo que se está buscando es que estas mujeres, bueno, no se está buscando, más bien lo que se está haciendo es que estas mujeres están saliendo también a manifestar sus derechos y a pedir que se realicen o se defiendan las estructuras de gobernanza indígenas, es decir, que ellas puedan tener un propio sistema de gobierno que se organice o que se dirija más hacia su justicia tradicional propia, es decir, hacia lo que ellas conocen o ellas mantienen dentro de sus comunidades, que muchas veces tiene que ver con su cosmovisión y con su forma de organización propia, en la que ningún espacio, ninguna institución o ningún agente ajeno o externo a sus comunidades entre y les diga cómo tienen que actuar o qué tienen que hacer o cómo se tienen que regular. Sin embargo, están pidiendo el apoyo de las instituciones y del Estado para poder llevar a cabo estos proyectos que les beneficien a ellas mismas y beneficien a toda su comunidad.
Se está buscando que generen cambios sociales para poder poner fin a la violencia contra las mujeres indígenas, que tienen específicamente problemáticas muy distintas a las mujeres que no lo son, que ya veremos más adelante. Y bueno, los feminicidios, que se sabe que América Latina es una de las regiones que tiene más feminicidios y que están a la orden del día. Y bueno, la importancia de este espacio o de lo que vamos a presentar en este espacio es que hay mujeres y proyectos que están visibilizando estas situaciones y estas problemáticas de América Latina y de sus países, eh, que vienen de actividades artísticas, sociales y comunitarias y que se presentan y que se visibilizan. Sin embargo, esta visibilización o este trabajo está de forma anónima, porque no pueden, debido a seguridad, debido al cuidado mutuo y al cuidado de comunidad, no pueden hacerse visibles con sus nombres y sus apellidos, porque esto presentaría para ellas problemas desde lo legal hasta la muerte. Entonces, para ellas es importante que todos los trabajos o los proyectos que se están realizando sean bajo el anonimato y que si se reúnen o que si crean espacios de comunidad, espacios de resistencia, justamente estos espacios que venimos hablando en programas anteriores y que fueron muy visibles, que tuvimos aquí a muchas invitadas que nos estuvieron platicando qué era lo que hacían, cómo se reunían, que nos enseñaron sus redes sociales, que nos compartieron su información, que nos dijeron que podíamos acercarnos a ellas para poder saber cómo trabajaban y qué era lo que estaban creando. En este lado, en este otro lado, no pasa. Y si pasa, pasa dentro de sus comunidades o dentro de sus espacios que tienen que estar conformados de forma segura y de forma pues muy cerrada para que se evite que esto pueda ocasionar algún problema. Y bueno, sin embargo, también hay mujeres que están haciendo proyectos audiovisuales y que sí son visibles o que sí se pueden visibilizar porque en sus países aún los regímenes autoritarios y el Estado-nación les permite poder visibilizar lo que está sucediendo. Sin embargo, siempre con una línea como pues no sé si llamarla de vigilancia, quizá, pero están sujetos ante la mirada, evidentemente, de sus gobiernos y de sus naciones para saber si lo que comparten o lo que están visibilizando, pues son proyectos buenos, ¿no? Entonces, en esta ocasión les voy a hablar de 3 de estos proyectos. El primer proyecto es la colectiva Lemo, el segundo es la Burbuja Lab y el tercero es Red Rama. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de la colectiva Lemo. Ustedes pueden buscar en Google o en Internet, en sus redes sociales también, a la colectiva Lemo. Esta fue establecida o se creó en el 2013, es de Guatemala y son un grupo de mujeres que se dedican a crear y compartir expresiones culturales a través del lente de una cámara hecho por y para mujeres. Han logrado sobrevivir la prueba del tiempo y de la cultura y de todos estos cambios de los que hemos venido hablando a partir de las vivencias como mujeres guatemaltecas en todo el mundo. La colectiva es un agente de cambio que ha permitido que en Guatemala se descentralice el arte de una manera inclusiva. ¿A qué se refieren con descentralizar? Bueno, que se dé en cuenta que el arte no solamente se hace en lugares que sean blancos, que sean en el centro de la ciudad y que sea hecho solo para mujeres, por hombres y para hombres. Entonces, de esta forma, la colectiva se ha reunido con más mujeres, no solo de Guatemala, sino de otras partes del mundo y de otras partes de América Latina, incluso México también, y esto ha permitido que puedan pues crear o llevar el proyecto mucho más lejos y darle voz y visibilidad a otras mujeres en otras comunidades. Exclusivamente la colectiva Lemo hace mucho hincapié en visibilizar el trabajo que las mujeres indígenas están realizando en sus comunidades, desde radios comunales, proyectos de salud pública, proyectos artísticos, talleres, cuentacuentos, incluso también de la disidencia sexodiversa. Entonces, esto ha permitido que la fotografía, los murales, el graffiti, la música, la conexión, pues la comunicación, perdón, sean puntos específicos para que se manejen o se visibilicen las necesidades de la comunidad.
todo su trabajo lo pueden buscar en sus redes sociales. Uno de los trabajos a los que yo pude acercarme con Colectiva Lemo fue gracias al trabajo que hizo la organización Acajata, que es una organización que permite que a partir de textos académicos que a veces son muy difíciles de descifrar o que son muy difíciles de entender con una simple lectura y a lo que la mayoría de las personas no tienen acceso si no están cercanos a la investigación y a la academia, es que reparten estos textos que tienen a la mano o estos textos que han ido recolectando o buscando de la academia y de las instituciones y dárselas a proyectos audiovisuales de disidencias y de mujeres que analizan el texto, invitan a más personas de otras colectivas o de otras asociaciones para que se unan y puedan crear proyectos ya sean cortometrajes, largometrajes, cápsulas, o pequeños como proyectos. Entonces, lo que hizo Acajata con Colectiva Lemo es que le invitó, le dio un texto académico que desglosaron, que tenía que ver justamente con estas ideologías de género, que la mayoría de los gobiernos de derecha o de los gobiernos conservadores creen que está afectando a la pues organización y al avance de la comunidad, de la gente o de la sociedad. Entonces, debido a estos textos, se crea un pequeño cortometraje que evidentemente ellas ya habían trabajado desde antes porque se dedican a la proyección audiovisual y a la creación audiovisual, y entonces lo traen a Cajata.org a partir de ese texto académico. Y entonces invitan a mujeres de una comunidad específica y empiezan a tomar pequeñas historias de las personas que viven en la comunidad para mostrar cómo viven siendo personas disidentes sexuales y siendo mujeres dentro de las comunidades. Y alguno de otros proyectos que tiene Colectiva Lemo, pues es justamente llevar a las comunidades que no tienen acceso hacia ciudades grandes o hacia espacios grandes y llevarles el cine, llevarles talleres, llevarles música, que esto les permita conectar entre comunidad y además poder mostrar su forma de vivir, sus tradiciones, sus costumbres a partir de su cosmovisión. Entre la que encontramos, pues, los tejidos, encontramos el uso de molcajetes, la cocina, la forma de tejer cabello entre las mujeres, que hace que se junten o que se unan y pues se puede entender qué es o de qué forma están viviendo, resistiendo en las comunidades desde la violencia de género. Por otro lado, tenemos a la organización, o es un proyecto más bien, que se llama La Burbuja Lab. La Burbuja Lab es un centro o es una residencia para mujeres que están haciendo cine y que están creando cine en Cuba y que obviamente tienen cercanías con Centroamérica y el Caribe para justamente traer a mujeres que están realizando cine y que están visibilizando situaciones de violencia de género o de contextos que están sucediendo dentro de sus espacios o dentro de sus comunidades. Entonces, la productora de cine independiente Gato Rosalms es una productora que lanza o que crea la Burbuja Lab y que es una residencia para mujeres obreras artistas que tienen un apoyo o un apoyo institucional o gubernamental de productoras de gobierno de Cuba y de otras productoras independientes y aliadas que son nacionales e internacionales. Y bueno, durante la residencia o a las mujeres que invitan en la residencia, les permite recibir asesorías de producción, de dirección, de guionistas, se juntan, hablan sobre clases magistrales. Es más un espacio, un encuentro de mujeres que están un poco más aunadas hacia la academia y hacia la investigación del cine latinoamericano hecho por mujeres y para mujeres. Y esto les permite a ellas crear saberes, compartir lo que saben e ir viendo qué proyectos se conectan entre ellas, y esto les permite también pues recibir incentivos gracias a las alianzas que logran con otras asociaciones o con otros fideicomisos gubernamentales de América Latina o de mercados internacionales, que les permite entonces poder llevar sus proyectos a otros espacios en donde puedan recibir pues, remuneración por lo que están haciendo. Y por otro lado tenemos Red Rama. Red Rama es un espacio académico institucional
que buscan la interdisciplina, bueno, a partir de la interdisciplina, crear acercamientos interseccionales y transnacionales del cine hecho por mujeres en América Latina. Y esto permite que, pues desde la academia o justamente desde el espacio bruto del cine, las mujeres puedan rescatar textos o trabajos específicamente académicos para desglosar o desmenuzar sobre qué está haciendo el cine o cómo fue el cine o la introducción de las mujeres en el cine. Y Red Rama lo que hace es que las junta, desglosan textos, los analizan, los comparten y a partir de ello crean nuevos textos que permiten como reflexionar o pensar en cuáles eran los textos escritos por hombres y para hombres y ahora cómo pueden transformarse hacia textos que pueden ser inclusivos a partir de la interseccionalidad para que todas las mujeres y las disidencias sexogenéricas pues se acerquen justamente a la academia del cine. Y bueno, todos los proyectos audiovisuales de las compañeras pueden ser visitados en sus redes sociales y en sus páginas web, como se los comenté hace un momento. Y la mayoría de las proyecciones que se hacen de todos estos trabajos que están haciendo las compañeras en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, en Cuba, en Costa Rica, pues suelen darse en espacios autogestivos. ¿A qué me refiero con espacios autogestivos? Bueno, que son espacios que la misma comunidad crea, que las mismas mujeres crean para poder proyectar lo que están haciendo y poder llegar a otros espacios. No tienen financiamiento, muchas de ellas no tienen financiamiento del gobierno, ni tampoco tienen fideicomisos, ni tampoco tienen apoyo monetario y muchas veces su trabajo no es remunerado, por lo cual entonces crean espacios autogestivos que les permitan conectar con otras mujeres de otras partes de América Latina, incluso otras mujeres de otras partes del mundo, y esto hace que pues puedan llevar sus cortometrajes o todo el trabajo de talleres, de fotografía que están haciendo fuera de sus comunidades. Entonces, no vamos a ver muchos de estos trabajos en cines o no vamos a ver en plataformas digitales, aunque ya hay algunas conexiones o nexos con plataformas de cine independiente que están presentando estos trabajos. La mayoría de estos trabajos pues son becados o son gracias a concursos a los que se someten estos proyectos audiovisuales y son elegidos para ser presentados en muestras de cine independiente, nunca comercial. Se está luchando porque las mujeres pues que están trabajando o están haciendo este trabajo desde sus comunidades o desde sus espacios o desde el anonimato puedan ser vistos de forma pues más general o más internacional en espacios pues que regularmente están acotados solamente para los hombres y solamente para la Academia Cerrada del Cine, porque pues sabemos que el cine, al ser llamado el séptimo arte, a ser llamado esta parte como tan europea u occidental, cierra los espacios hacia otras oportunidades o hacia otras, pues pues hacia otros proyectos que están visibilizando también lo que está sucediendo en las comunidades o que está sucediendo a partir de la forma en la que están viviendo debido a los gobiernos y al Estado-Nación. Obviamente, debido a que tiene tintes políticos y gubernamentales, pues el acceso hacia estos otros proyectos pues es más complicado, porque metería en problemas, evidentemente, a las naciones y a los estados entre sí, y pues no quieren compartirlos o no quieren abrirse a ese espacio. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las mujeres indígenas. Este es un punto importante para entender porque la mayoría de las colectivas están haciendo cine desde comunidades indígenas y con mujeres indígenas. Y debido a todo este pues espacio que se ha creado alrededor de la discriminación hacia las mujeres indígenas, nos hemos estado olvidando de que están ahí, de que existen y de que están trabajando y están resistiendo ante la violencia sistémica que existe en el mundo. Entonces, es muy importante generar conciencia sobre otras formas de contexto y vivencias de mujeres indígenas. Entonces, las mujeres indígenas, a partir de su comunidad, pueden alzar la voz y esto les permite a ellas unirse para ser visibles. Obviamente este trabajo de voz de las compañeras que han compartido sus trabajos y a los cuales afortunadamente he tenido un poco de acercamiento, pues
platican o comentan que ha sido difícil para ellas unirse y hablar de lo que les está pasando debido a toda la violencia que ha sido ejercida en ellas. Entonces, cuando logran, o una de ellas, con que una de ellas logre un acercamiento con su comunidad, pueda alzar la voz, o que debido a su organización tradicional dentro de la comunidad se les permite hablar o usar la voz, han logrado que pues sean visibles estas violencias sistémicas o estas microviolencias que no son entendibles para ellas o que no son pues asumidas para ellas, y esto les ha permitido crear o juntarse para crear a partir de las necesidades de expresar por qué están siendo violentadas y desde dónde están siendo violentadas. Entonces, crean, se juntan, y esto permite que se puedan publicar trabajos, proyectos audiovisuales, talleres, y que nos están mostrando a nosotros que estamos del otro lado para entender qué es lo que está pasando. Y bueno, las principales problemáticas que no tienen atención dentro de las comunidades indígenas de América Latina, recordemos que nos estamos enfocando en El Salvador, en Cuba, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y en Costa Rica. Entonces, bueno, las principales problemáticas sin atención a las que están expuestas las mujeres indígenas, pues es a la esterilización forzada. Esto deviene de la mano de la educación sexual, que están siendo obligadas por instituciones públicas y gubernamentales a esterilizarse de una manera que viola o sobrepasa sus derechos humanos. Después, pues los insumos para la salud primaria, esto específicamente con la menstruación. Hay una comunidad en Guatemala a la que se le prohibió el uso de toallas sanitarias y tampones debido a que la comunidad o las creencias, tradiciones y cultura de la comunidad enfocaba la menstruación como un tabú y como algo que no tenía que ser visible o de algo de lo que no se podía hablar. Entonces, en esta comunidad, dentro de su organización tradicional gubernamental, se le prohibió a las mujeres usar insumos de salud o de higiene menstrual, y entonces una de ellas, una de las chicas de la comunidad, decide alzar la voz y cuestionarse por qué no podía ir a la farmacia o por qué no podía ir a ninguna tienda a comprar un producto de insumo de salud menstrual, porque lo necesitaba. Entonces, debido a esta incógnita o a esta reflexión y a esta preocupación de ella, junta a más mujeres para pues hablar o dialogar sobre esto que está pasando, y entonces deciden contactarse con una colectiva que también trabaja con Colectiva Lemo, de la cual ya hablamos hace un momento, y deciden a través del cine o de los proyectos audiovisuales crear un cortometraje de 8 minutos en donde exponen el por qué es importante conectar con la menstruación, hacen una investigación de la mano de la colectiva y de algunas investigadoras de por qué es importante la menstruación y cómo conecta con sus tradiciones y con la madre tierra. Recordemos que en países de América Latina o pues sí, en comunidades de América Latina, la madre naturaleza es como la principal o el principal punto de su cosmovisión y de su cosmogonía como comunidades, es decir, conectan o la ven de distinta forma a lo que nosotros o a lo que Occidente lo entiende, y entonces esto permite que se crean tradiciones o se crean costumbres a partir de ello. Entonces, lo que hace la colectiva es que buscan de qué forma conectar la menstruación, que es un proceso natural para la mayoría de las mujeres, y cómo se conecta esto con la cosmogonía y con la cosmovisión de sus tradiciones, y crean un pequeño cortometraje, y este cortometraje ah, toma a varias mujeres y distintos testimonios de mujeres para hablar sobre lo que les produce a ella la menstruación, cómo conectan, cómo se sienten y por qué es importante entonces los insumos de salud para la menstruación. Y pues hablan también sobre las resistencias de violencia de género y sobre cómo ellas han sobrevivido ante esas resistencias. Y así es como entonces se comienza a hacer un cambio o a visibilizar todo lo que las comunidades están haciendo a partir justamente de estos proyectos que hacen las colectivas. Otra problemática sin atención, pues es el trabajo remunerado. Muchas veces
la mayoría de las mujeres trabajan sin recibir un sueldo o no, o les es negado el trabajo remunerado por ser mujeres. Entonces es otra problemática que también las colectivas están trabajando desde proyectos audiovisuales cuando pues existen mujeres que están haciendo o están juntando a más mujeres para trabajar, para percibir un sueldo dentro de sus propias comunidades. Tenemos la violencia física, el abuso sexual y el abuso institucional y la discriminación. Con respecto al abuso institucional, pues es justamente pasar por encima de los derechos y de las tradiciones y de las costumbres que la mayoría de las comunidades en América Latina tienen y persisten todavía dentro de sus espacios. Entonces, el abuso institucional ignora, borra, invisibiliza estas costumbres, estas tradiciones, esta cosmogonía y las orilla a tener que adaptarse hacia el sistema occidental, lo que se le llama sistema occidental, para pues poder recibir ayudas o para poder recibir atención, siquiera, por ejemplo, médica o jurídica, y pues obviamente esto lleva a la discriminación. También a que no existan personas capacitadas que puedan hablar las mismas lenguas que ellas hablan y los idiomas que ellas hablan. Y esto pues obviamente crea una brecha de desigualdad enorme, a la cual también gracias a las colectivas y gracias a las asociaciones que se están acercando hacia las comunidades hechas por mujeres de comunidades indígenas, pues se ha visibilizado. Y bueno, antes de llegar a la conclusión, es importante que pensemos entonces ahora que tenemos un poco de información sobre esas mujeres que no son visibles o que no pueden ser visibles, pensar si es que entonces toda la información, todo el trabajo que se está realizando de forma general o en América Latina está llegando a manos de todas las mujeres o se está visibilizando en mano de todas las mujeres. Desgraciadamente, la mayoría de las mujeres en comunidades indígenas o las mujeres que no viven en comunidades indígenas, pero que están de ese otro lado, no tienen acceso a lo que la mayoría de las mujeres que quizá están en otras partes del mundo o que están en espacios centralizados tienen acceso. Entonces, lo que está buscando este grupo de compañeras, estas mujeres en estos países, pues es que reflexionemos acerca de que ellas también están aquí, que también están ocupando un lugar, que también están buscando visibilizar los contextos y la violencia de la cual, aunque pareciera ser muy obvia, no está puesta dentro de las letras de violencia, ¿no? Pareciera que solamente es parte de algo que tenemos que hacer o parte de donde vivimos, de donde somos, el contexto de América Latina, que por sí solo hacia muchas personas resulta incómodo o que muchas veces hasta chistes se hacen acerca de lo que significa vivir o ser de América Latina, en diferencia a otros países de primer mundo. Entonces, las compañeras pues están resistiendo, no tienen espacios como este para hablar, para expresar, porque eso pondría en peligro sus vidas y pondría en peligro la vida de sus familiares o la vida de sus parejas o la vida de sus hijos, hijas, hijes. Y entonces esto nos lleva a pensar o a reflexionar de qué lado o qué se está haciendo para poder, pues, visibilizar o para poder darles estos espacios para que expresen. Ellas, al final de cuentas, están trabajando muy duro para que se pueda visibilizar todo lo que están haciendo. Y es por eso que el día de hoy las compañeras no quisieron asistir, no desearon visibilizarse tampoco. Entonces, para ellas la conclusión es que nos demos cuenta que hay espacios en blanco que no pueden ser ocupados por mujeres y que visibilizarlas las pondría en peligro a ellas y a sus familias debido a los regímenes fascistas y de derecha radical que hay en sus países. Es importante que recordemos que hay mujeres que no pueden ser visibles y que no hay 25N sin ellas. No hay nombres, ni hay fotos, ni hay proyectos completos en esta presentación debido justamente pues a esto. Y bueno, en conclusión, pues ahora que hemos tenido todo este mes para hablar acerca de los proyectos que las mujeres están haciendo en comunidad, pues ahora tenemos esta otra parte de comunidad, pero que no es visible y que también quizá nos hemos estado olvidando de esta parte que es fundamental para poder complementar o entender todas las realidades de todas las mujeres
no solo las mujeres en México, sino en América Latina, que también están trabajando y están resistiendo y están hablando de lo que sucede en sus países. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy. El siguiente viernes vamos a tener la participación de Valeria Díaz. Valeria Díaz es una cineasta mexicana egresada de la Escuela de Cinematografía de la UNAM. Ha hecho muchísimos proyectos poniendo como personaje principal mujeres a partir de las vivencias de Valeria. Ha obtenido muchísimos premios, está haciendo muy visible su trabajo y entonces el próximo viernes vamos a tenerla aquí para platicarnos acerca de todo lo que está haciendo y también de lo difícil que en México ha sido para ella consolidarse como directora, como guionista, como productora de sus propios trabajos, que muchas veces han sido independientes, muchas veces también apoyados por parte de instituciones y fideicomisos y obviamente por nuestra máxima casa de estudios. Entonces, no se pierdan el próximo programa. Vamos a tener a Valeria aquí y bueno, pues ese sería el último programa del año y estamos muy contentos y muy agradecidos con la Dirección General del Deporte Universitario por seguir brindándonos este espacio para que podamos hablar y reflexionar acerca de temáticas como estas que estamos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.